Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Justamente nos reunimos el grupo ODS 6 del agua y saneamiento. Como ustedes saben, desde el año 2015, en que se lanzara la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se señaló uno de ellos como el ODS 6 de acceso al agua, siendo este un problema para toda la humanidad. Si bien en muchos países del mundo hemos avanzado en el acceso al agua, hoy día la crisis climática nos plantea un gran dilema, un gran problema. Tenemos escasez hídrica y eso nos golpea especialmente en Chile. Esto tiene un impacto en la vida de las personas, sin duda, también tiene un impacto en la economía de los países. El Banco Mundial ya ha dicho que esto reducirá de forma importante la producción en el mundo debido a la escasez de agua en la agricultura y en la operación de tantas producción en distintas industrias. Sin duda que hoy día en Chile también vivimos, sabemos de la crisis hídrica, también la nueva situación política y social en que estamos, la nueva constitución, también plantea muchos cambios en la gobernanza, especialmente del agua, y se ha puesto hoy día como un tema importante en la agenda la gestión del agua. Cómo podemos manejar mejor este recurso, que sin duda no es un recurso infinito como antes pensábamos. En este grupo del ODS 6 hemos venido trabajando con distintas empresas de Pacto Global, con el liderazgo de Aguas Andinas, en que hemos trabajado distintos aspectos. Y en este ciclo justamente hemos querido ahondar en la sensibilización de lo que significa el problema del agua en el país y cómo desde las empresas y desde las personas podemos contribuir y podemos aportar a reducir el impacto de este problema. Nos acompaña hoy día en Aguas Andinas Hernán Koenig y Joana Trujillo, de modo que doy la palabra entonces a Hernán para que nos comente entonces cómo estamos trabajando en este grupo ODS 6 y en este ciclo de trabajo de cómo se plantea. Adelante, Hernán, buenos días. Buenos días, Margarita, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para comentar rápidamente cuáles han sido y están siendo los objetivos de este grupo de trabajo del ODS 6, acceso al agua y saneamiento, dentro de las empresas de Pacto Global en Chile. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, estamos en la segunda sesión de este año 2022 del grupo ODS 6, donde dentro del año 2022 hemos puesto el énfasis en lo que se denomina la adaptación al cambio climático, ¿no? La resiliencia. Y el título que hemos puesto para hoy es de medir, actuar. Quiero hacer un breve resumen de cuál ha sido el trabajo de este grupo de ODS 6, de las empresas que han participado desde el año pasado. Entonces, comentarles que el año 2021, dentro de este grupo de trabajo, pusimos el foco en el concepto de medir el agua. Y hicimos una invitación muy abierta a todas las empresas a reconocer, identificar cuál era su nivel de gestión en términos de medir el agua, no solo como el consumo, sino que también la gestión que se estaba haciendo del agua dentro de su empresa. Y trabajamos durante el año en 5 sesiones, en que hicimos diagnóstico, en que hicimos una serie de webinars, en que tuvimos invitados que nos pudieron explicar qué se está haciendo hoy día en Chile, en el mundo, para hacer esta medición eficiente y una gestión en la medición del agua. Y fue un trabajo, creemos, muy fructífero, porque también esta encuesta que realizamos nos mostró el enorme interés que tienen las empresas por avanzar en este tema de la medición. Siempre pensando, ¿verdad?, que lo que no se mide no se puede gestionar o resolver. Entonces, como un punto de partida para todas las empresas y finalmente también para todas las personas, es saber qué está pasando, qué es lo que están haciendo con el agua. Tuvimos, como digo, todo el año 2021 una serie de sesiones. Nos ha acompañado en algún momento la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para contarnos su proyecto de la huella azul y, en fin, el certificado azul. Y creemos que fue un año muy fructífero en términos de mostrar opciones y abrir puertas a todas las empresas que quieren gestionar el agua. Y ahora, ¿qué estamos haciendo este año? Como dije, dijimos, el foco del 2022 es la actuación.
Entonces, de medir a actuar, de medir a tomar medidas, de pasar este año a ver qué es lo que puede hacer cada empresa para gestionar de manera más eficiente el agua frente a este escenario de escasez. Ya tuvimos una primera sesión de trabajo en mayo donde presentamos un poco el plan y hoy nos encontramos en esta sesión donde tenemos, ¿verdad?, a Gianfranco Marcone como invitado para abrir un poco los ojos y ver cuál es la situación en términos de lo que es el cambio climático, del problema hídrico actual, especialmente en Chile. Para durante el resto del año seguir trabajando con abrir oportunidades, opciones, ejemplos que las empresas pueden tomar para hacer realidad esta adaptación, esta resiliencia frente al problema del agua. Eso es, Margarita, un poco lo que yo quería contar para darle a todas las personas que están asistiendo un poco de contexto y que puedan, bueno, entender qué es lo que hemos hecho y por qué esta invitación a trabajar. Muchísimas gracias, Hernán, y muchas gracias por el apoyo de Aguas Andinas, con quien hemos estado permanentemente liderando este grupo, ya que el interés de las empresas en el tema hídrico es muy grande. Las empresas saben que este es un tema sensible, que deben mejorar, introducir nuevas tecnologías en sus operaciones para efectivamente reducir el consumo del agua y tener una eficiencia en ese consumo, dada la crisis hídrica que nos aqueja. Y en ese tema es fundamental, decía, una mayor sensibilización, entender por qué nos sucede esto, por qué tenemos escasez de agua, de dónde proviene. Conocer más profundamente nos ayuda también a tomar acción. Es por eso que hemos invitado hoy día a Gianfranco Marcone, a quien agradecemos su presencia hoy. Él es meteorólogo titulado de la Universidad de Valparaíso y magíster en cambio climático. Fue por más de 10 años docente de climatología y agrometeorología y hoy es meteorólogo de Canal 13, además de activista y conferencista en temas de crisis climática, crisis hídrica y hábitos sostenibles. Es autor del libro Consume y Consciente al Rescate del Planeta y Un Ser Humano Carbono Neutral. Gianfranco, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Antes de eso, decirle a todos que pueden poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de este Zoom. Y estaremos al final de la charla de Gianfranco respondiendo las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Gracias, Hernán, también por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Me ayudan también ustedes, igualmente, cuando preguntó Hernán si se ve. Ahí está lista. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, bueno, gracias. Agradecer a Pacto Global, por supuesto, y a Aguas Andinas por la invitación en este marco de presentaciones por el ODS 6, que habla de agua limpia y saneamiento. Justamente es súper importante poder analizar cuál es la situación hídrica que tenemos actualmente en nuestro país, porque yo tengo muy en la retina que está pasando una situación muy similar a lo que pasó el año 2020. Quizás el año 2020 fue más llamativa porque coincidió con una condición en que el ser humano se vio encerrado a nivel mundial producto de la pandemia, y mucha gente pensó que ese maravilloso junio, que fue el junio más lluvioso de los últimos años, donde venía uno y otro sistema frontal detrás, que nos recordaba los años 80 y decía, chuta, estamos encerrados, se puso a llover, listo, se acabó el cambio climático, el hombre está encerrado, el hombre no emite la cantidad de emisiones y estamos listos. Y ese es un error muy grande, porque no porque estemos encerrados 20 días, un mes, 2 meses, ya, por último un año, vamos a solucionar un problema que llevamos generando durante más de 100 años. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Los gases de efecto invernadero no se degradan tan rápidamente. Por más que Chile o el mundo llegue a la carbono neutralidad, igualmente las concentraciones van a seguir altas y se van a demorar un poquito en comenzar a disminuir. De hecho, todo indica que no lo vamos a ver probablemente nosotros. Todo lo que nosotros podamos hacer ahora es para las generaciones futuras. Si bien la atención de este webinar más va un poco por el tema del agua, pero va muy relacionado. La crisis climática está provocando una crisis importante desde el punto de vista del recurso hídrico. Para partir un poquito desde la génesis de esto, qué es lo que son los gases de efecto invernadero, y vamos a ir haciendo como un paralelo de cuál es el grado de culpabilidad que tiene el ser humano en todo esto. Vamos a partir por lo esencial primero, que son los gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero?
cuál es la culpabilidad del ser humano que existan y para qué sirven. Yo siempre lo hago cuando hago actividades con niños más pequeños y les explico que los gases de efecto invernadero es como la ropa que tiene el planeta. Como yo estoy en este momento con una parca, ustedes están con un chaquetón o una polera, dependiendo qué tan abrigado quieran estar o qué tan sensible tengan su sensación térmica respecto a la temperatura que hay un día determinado. Eso mismo tiene el planeta, tiene una serie de gases que los protegen, que permite que la radiación ingrese al sistema Tierra-atmósfera, como muestra esta imagen, pero luego cuando la irradiación de la superficie de la Tierra devuelve esa radiación, no puede escapar de la misma manera. Por eso se llama efecto invernadero, que es lo mismo que ocurre cuando yo voy al campo y me introduzco en un invernadero, el ambiente adentro está más tibio que afuera porque el plástico o el vidrio que tiene en el techo del invernadero permite que la radiación ingrese, pero no escape de la misma manera. Hasta ahí no hay ninguna culpabilidad del ser humano, es algo natural que puede venir desde las deposiciones de los animales, del mismo ser humano, el llamado metano, las erupciones volcánicas, el mismo ciclo en general que tiene el CO2 en la atmósfera. Pero el ser humano se ha ido encargando de generar gases de efecto invernadero que se llaman de origen antropogénico. Y acá apenas empieza un poquito a entrar cuál es la culpabilidad que tenemos nosotros en todo este gran proceso que lleva más de 100 años ocurriendo. Producto de emisiones de vehículos que fueron creados a combustión, la industria, la deforestación, la basura. Súper importante la basura porque yo miro imágenes de repente de basura como estas que están acá abajo y claro, es un panorama feo quizás, puede traer plagas, puede traer enfermedades, etcétera, pero además la basura degrada. La basura se va degradando y va generando gases de efecto invernadero también que contribuyen a que este chaquetón que tiene la Tierra o esta chaqueta vaya siendo cada vez más gruesa, generando que se escape menos el calor, y ese es el primer concepto que aparece, que es el calentamiento global, que es un concepto que existe hace, yo diría unos 30 años o más. Yo estaba en la universidad estudiando meteorología y se comenzaba a hablar de calentamiento global, que la Tierra se estaba calentando. En ese tiempo se hablaba poco menos que la Tierra se iba a derretir. Hoy sabemos que realmente no es así, sino que finalmente cambian sus condiciones de habitabilidad, es decir, el planeta va a seguir donde mismo. Probablemente si lo miramos desde fuera va a ir cambiando un poquito su estructura, su vegetación, pero la forma va a seguir moviéndose alrededor del Sol, eso va a seguir de la misma manera, van a seguir existiendo las estaciones del año, pero el cómo existen las estaciones del año está un poquito la diferencia, porque ya prácticamente no tenemos verano, no tenemos invierno. ¿Por qué en verano caen 50 milímetros como pasó el verano pasado, el año 2021? ¿Por qué en invierno llueve con todo un mes y después prácticamente no llueve más? Esas son todas repercusiones de este llamado calentamiento global. ¿Por qué? Porque el calentamiento global es un aumento de la temperatura. Como muestra este gráfico, prácticamente desde 1940, acá estamos hablando todavía a nivel mundial, comenzó un aumento paulatino de la temperatura, un aumento lento, de a poquito, pero que prácticamente desde el año 1980, como lo muestra más o menos acá el gráfico, ese aumento comenzó a ser más constante, es decir, a tener un aumento prácticamente todos los años de la temperatura y cada vez más exponencial, es decir, cada vez más alto, haciendo que ya prácticamente la temperatura promedio del mundo sea de casi 1,3 grados y Chile cerca de 0,6 grados sobre los niveles normales, es decir, sobre los niveles preindustriales. Entonces, acá llegamos al segundo concepto, que ¿qué es lo que es el cambio climático? El cambio climático siempre ha existido, el cambio climático es un proceso natural, pero que hoy en día está siendo exacerbado por la mano del hombre. Eso son cosas distintas. El cambio climático, si no existiese a lo mejor la cantidad de seres humanos que somos ahora, si probablemente no hubiésemos hecho la pega tan mal como se hizo en el sentido de las emisiones, probablemente igual tendríamos un cambio climático ahora, pero a lo mejor de menor nivel. Lo que pasa es que la gran diferencia ahora es que el cambio climático que tenemos hoy es muy exacerbado, es muy violento, y eso es producto que el calentamiento global ha sido muy acelerado, ¿ya? Y eso es por la acción del hombre. Por eso la invitación hoy en día para todos es no llamarle cambio climático, sino que llamarle crisis climática. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque por la palabra crisis al tiro le damos un nivel de urgencia distinto. Es muy distinto decir cambio a decir crisis. Crisis, hablamos de una urgencia, de algo que es ahora, algo que es ya y algo que es necesario. Y además es súper importante hacer la diferencia entre cambio climático, que como les digo, igual es un proceso natural porque siempre han existido las erupciones volcánicas, porque siempre han existido los incendios, porque también hay especies que hacen sus necesidades, que es metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes que existen. ¿Cuáles son los efectos de este cambio climático y por qué ocurre? El calentamiento global, ya lo decíamos, es el aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura, por más que sea mínimo, que uno diga, chuta, pero si es 1,3 grados, es tan poquito.
Si tú me decís que hoy día hay 20 grados y hay 21,3, yo no me voy a dar cuenta. Claro, en un día no te vas a dar cuenta. Pero si estamos hablando que el promedio del planeta completo en un año es 1,3 grados sobre lo normal, hablamos de que hay un aumento de fenómenos como las olas de calor. Y eso, el sistema Tierra-atmósfera es muy, muy sensible. A un 0,1, a un 0,2, a algo tan poquito, reacciona rápidamente y reacciona con estos fenómenos meteorológicos más extremos. Todos fenómenos archiconocidos. No existe ningún fenómeno hasta ahora que yo diga, este fenómeno lo creó el cambio climático y le vamos a poner, no sé, Godzilla, un ejemplo. No, eso no existe. Las sequías, las inundaciones, los huracanes, los tornados, los incendios, que ahí en cierto modo la propagación es meteorológica, pero no tanto la ocurrencia, son fenómenos todos conocidos, pero que están siendo cada vez más frecuentes, más violentos, de corta duración, en lugares quizás donde no ocurrían de esa manera, y en épocas del año donde tampoco ocurrían. Vuelvo a destacar los 50 milímetros que cayeron el año pasado en enero. Si no fuera por esos 50 milímetros, el año pasado hubiese sido el año más seco de la historia en Santiago. Entonces, es paradójico, porque esos 50 milímetros nos salvaron el año, pero en números, porque en realidad fueron 50 milímetros que no sirvieron para nada, porque cayeron con isoterma cero altísima, porque dejaron aluviones, porque dejaron grandes pérdidas en la agricultura, con altas temperaturas esa agua prácticamente se evaporó rápidamente, por lo tanto, en un número, si yo tengo un ábaco, digo, sumó, nos dejó como el segundo año más seco de la historia y no como el primero, pero en realidad fue bastante un fenómeno que dejó más daño que beneficio. Hace muy poquito la Organización Meteorológica Mundial sacó el estado del clima del 2021, que es un informe que saca todos los años, donde analiza cómo estuvo el clima el año pasado. Y en realidad las consecuencias son bastante decidoras y sobre todo hay un punto en este informe que habla de nuestro país. Un poquito, ¿qué pasa con la temperatura? Dice que la temperatura, el calentamiento continuó, durante el 2021 continuó el calentamiento. La tasa media de aumento de las temperaturas fue aproximadamente de 0,2 grados por década entre el año 91 y 2021. Frente al 0,1 por década registrados en los 30 años anteriores. Es súper importante esto porque ahí hay que hacer un poco la diferencia entre lo que es la climatología y lo que es la meteorología. Cuando yo hacía clase, que lo hice durante 11 años, a veces llegaban alumnos y me decían cómo está el clima, yo lo volvía de vuelta para afuera y le decía no, ¿cómo se dice? Les trataba de enseñar durante el ramo cómo es, porque son palabras distintas. Si yo digo cómo está el clima hoy, igual que ayer, igual que anteayer, igual que mañana, pequeños cambios productos del cambio climático, pero Santiago, por ejemplo, tiene un clima mediterráneo con estación seca prolongada, porque es una historia. Llueve en invierno, no llueve en verano, está cambiando poco a poco por el cambio climático, claramente sí, pero son estadísticas. Es 30 años de análisis que se va actualizando cada cierta cantidad de tiempo. De hecho, hasta el año pasado en Santiago caían 340 milímetros. Sí, 340. Ahora, porque se actualizó ese informe de 30 años, hoy en día lo que dice la normativa es que en Santiago caen 270. Y bueno, y lamentablemente ni siquiera están cayendo los 270 en los últimos años, producto de esta mega sequía que tenemos. El tiempo es distinto. Claro, por ahí uno se confunde y dice, oye, pero el tiempo es lo que da el reloj. Sí, también, pero estamos hablando acá del tiempo atmosférico, que ese sí es el día a día, eso es el minuto a minuto. Yo puedo salir ahora y decir, chuta, afuera está despejado y hay 10 grados. Y puedo salir en 10 minutos más y decir, oye, ahora está nublado y está lloviendo. Y eso es un estado meteorológico en que yo los reúno, los meto todos en un saco, los analizo en 30 años y me da la climatología de un lugar. ¿Qué pasa con los glaciares? Los glaciares de los Andes tropicales han perdido al menos un 30% de su superficie desde la década de 1980. Estas pérdidas han agravado el riesgo de escasez de agua para la población y los ecosistemas andinos. Lo que le decía de la sequía, miren ese dato, qué importante, la mega sequía de la zona central de Chile. Este es un informe de la Organización Meteorológica Mundial, no de la Dirección Meteorológica de Chile, es decir, a nivel mundial están destacando que la mega sequía que vive la zona central de Chile continuó durante el 2021 por su 13º año consecutivo y la convierte en la más prolongada que afecta a la región en el último milenio, en los últimos 1000 años, para que vean lo grave que es la situación que estamos viviendo. ¿Qué pasó con este mes? ¿Qué pasó ahora con julio? Que llovió harto, ya vamos a analizarlo más adelante. ¿Sirvió? Claramente que sirvió. A mí me duele la rodilla, me puedo poner a lo mejor una cremita, me va a sanar el dolor un ratito, pero no es la solución definitiva. Esta lluvia que pasó en julio no nos soluciona la mega sequía que tenemos. ¿Qué pasa con las precipitaciones extremas? Durante el 2021 acumularon valores sin precedentes en muchos lugares, ocasionaron crecidas y deslizamientos de tierra. Eso también es importante, el ciclo del agua a nivel mundial sigue siendo el mismo. El agua está cayendo igual, pero el problema es dónde está cayendo y cómo está cayendo. Y ahí un poquito los desafíos que tenemos de
ver cómo podemos retener esa agua y podemos aprovecharla, por supuesto, para el consumo humano, para la agricultura, para las distintas especialidades que necesitamos, pero sobre todo para el consumo humano. La deforestación en la pluriselva amazónica brasilera se duplicó con respecto al promedio de 2009-2018 y alcanzó su nivel más alto desde 2009. En 2021 se perdió un 22% más de superficie forestal que en 2020. Eso también es súper importante. El Amazonas se está deforestando. El Amazonas es el centro de Sudamérica, donde se ocurre un calentamiento mayor ahí. Claramente Sudamérica se calienta completo y se empiezan a potenciar algunos fenómenos, como por ejemplo el invierno altiplánico. ¿Por qué últimamente y por qué se estima que en los próximos años las lluvias de Chile pueden ser mayores en el altiplano? Justamente por ese motivo, por el gran calentamiento que podría ocurrir en el centro de Sudamérica, que es donde está la gran deforestación del Amazonas. ¿Qué riesgo nos trae eso? Que llueva más en el Amazonas que en la zona central. El altiplano. El altiplano es un lugar donde llueve en altura. No son lluvias en invierno con nieve, son lluvias en verano, con isoterma cero alta, y claramente trae una mayor posibilidad de aluvión. ¿Cuál es la realidad climática de nuestro país? El 2016 fue el año más caluroso de la historia, a nivel mundial y también en nuestro país. Y el gráfico que ustedes ven en pantalla es del año 2019, que habla del año en que más ciudades de Chile rompieron récord histórico, temperaturas jamás vistas en la historia de nuestro país. Por ahí los escépticos pueden decir, bueno, la historia de nuestro país tampoco es tan larga, en datos. No, no es larga, más o menos las estaciones meteorológicas en general son como desde 1960, y algunas, sobre todo la de Quinta Normal, que es la estación oficial de Santiago y la más antigua de Chile, data de 1906, la más antigua del mundo de 1850. Entonces ustedes me pueden decir, oye, pero ¿cómo estáis hablando que es la sequía más grande del último milenio? Bueno, ahí obviamente mediante otros estudios, satélites, sedimentos marinos, glaciares, se ha llegado a detectar más o menos cuál fue el comportamiento de la temperatura a lo largo de la historia, más allá de la primera estación meteorológica del mundo y también de la precipitación. Como ven en este gráfico, 11 ciudades de Chile rompieron récords históricos del año 2019. Santiago jamás en su historia había llegado a 38,3 grados en la estación oficial de Quinta Normal. A mí me preocupan dos cosas de este gráfico. Una, que es un fenómeno que podría ser más recurrente en los próximos años. Me preocupan tres cosas en realidad, no dos. Una es esa. Dos, que esto es temperatura. Nosotros los seres humanos sentimos lo que se llama sensación térmica. Es decir, si usted anda en Plaza de Armas pagando cuenta a las 2 de la tarde con esa temperatura, usted no va a sentir 38, usted va a sentir 45 o 48, porque está expuesto directamente al sol, porque más encima tiene otra superficie abajo que lo está irradiando, que es el cemento, que es uno de los cuerpos que más irradia, porque no hay arboleda quizás, estamos expuestos a otras variables que no están expuestos los termómetros. Y la otra situación que me preocupa es que gran parte de estos registros históricos fueron en el extremo austral, que es donde están las grandes reservas de glaciares de nuestro país. Sabemos que Chile tenía 24.000, 26.000, y uno dice, chuta, aumentaron los glaciares, pero ojo, son fragmentos. Los 24.000 se fragmentaron, se crearon más, pero la cantidad de potencial de agua es el mismo, y prácticamente son muy pocos los glaciares que están generando hielo positivo, que están creciendo. La mayor cantidad se está degradando, por lo tanto, la posibilidad de agua dulce, que es lluvia, cada vez tenemos menos, nieve también, a pesar de que este invierno fue mejor, y glaciares están siendo cada vez menores. Este gráfico también es súper importante y bueno de mirar porque me muestra cómo ha ido mutando el clima de nuestro país. Acá estamos hablando todavía de Chile en general. Vamos a analizar la década en que estamos ahora, que es la década del 2010, que son los circulitos rosados. Y se fijan, la mayor cantidad de los círculos rosados, por no decir todos, están en este cuadrante gráfico que habla de que Chile está mutando a un clima más seco y más cálido en toda esta última década. Eso ya no responde a un fenómeno que se llama niño y niña, y ya vamos a hablar un poquito de él más adelante. Porque el fenómeno del niño, que me dice que el invierno puede ser levemente más cálido y más lluvioso, el fenómeno de la niña me dice que puede ser más frío y más seco. Como por ejemplo vemos otros acá. Busquemos un circulito, por ejemplo, naranjo, acá tenemos uno, 1968 creo que dice, habla de que ese año fue un clima más lluvioso y más cálido. Seguramente fue un año niño. Busquemos otro por la década del 90, acá por ejemplo el 2007, habla de que este año fue más frío y más seco, seguramente fue un año niña. Pero acá, en todos estos circulitos que están acá de la década del 2010, tuvimos fenómenos de la niña. Hoy estamos este año con un fenómeno de la niña. Tuvimos fenómenos del niño, como el llamado Godzilla por los norteamericanos, por la intensidad que tuvo en 2015. Y así todo no se representó con precipitaciones ni siquiera normales, sino que bajo los niveles normales. Entonces ahí hablamos ya de otro fenómeno más global,
que está tomándose al niño, tragándoselo y haciendo que finalmente repercuta mucho más. ¿Cuáles son los signos del cambio climático en Chile? Todavía hablando de a nivel nacional, hablamos del comportamiento de la temperatura que ya va en 0,66 grados sobre lo normal. El año pasado, en 2021, tuvimos 13,4 grados en promedio, haciendo que sea el quinto año más cálido desde 1961 a nivel Chile completo. ¿Por qué es preocupante esto? Porque si ustedes me dijeran, ya, el primer año más cálido de la historia fue en 1980, el segundo fue en 1961, el tercero fue en 90, habla de una dispersión, habla de que cada cierta cantidad de años se cumple. Pero si yo les digo que de los 10 años más cálidos de la historia, 8 están en los últimos 20 años, eso algo me está diciendo. Algo está pasando en los últimos 20 años que nos está cambiando un poquito las condiciones, y eso es esta crisis climática. ¿Qué pasa con la precipitación? El año 2021 fue un 43% de déficit a nivel nacional. Hablamos de ciudades como Santiago, que bordearon el 80% de déficit. Hablamos de ciudades como Valdivia, que bordearon el 40% de déficit. Valdivia, la ciudad que llueve más en Chile. Y eso nos dejó como el segundo año más seco de la historia desde 1961, que es prácticamente desde cuando Chile tiene registro. Lo mismo que destacaba hace un rato, si no fuera por los 50 milímetros de enero, que en realidad no sirvieron de mucho, pero por números no fuimos el año más seco de la historia, al menos en Santiago. Más realidad climática de Chile, olas de calor. Yo siempre también cuando hablo con niños les cuento esto y les digo, mira a tus abuelos que nacieron en los años 60, ellos no jugaban con olas de calor, ellos nunca fueron expuestos en sus primeros 10 años de vida a olas de calor, ustedes sí. Ustedes tienen esta cantidad de olas de calor en la década del 2010, niños que nacieron en el 2010, que hoy en día tienen 10 años, o jóvenes que hoy en día tienen 20 años, que nacieron en el año 2000, están expuestos a una mayor cantidad de olas de calor. Una ola de calor habla de al menos 3 días consecutivos, con una temperatura sobre el percentil 90 para la época. Es decir, hablando de temperaturas poco soportables para el ser humano, más encima siendo destacando que el hombre siente, el ser humano siente, no mide. El termómetro está muy protegido en un cobertizo meteorológico, está protegido de la humedad, protegido del viento, protegido de la radiación, el ser humano no. Por lo tanto, estas personas que circulan en la calle con esta cantidad de olas de calor están obviamente siendo muy afectadas. El índice estandarizado de sequía habla de los periodos secos que ha tenido Chile. Y acá ven prácticamente desde el año 60 hemos tenido sequías en Chile. Si las sequías no son algo raro en Chile, pero siempre iban asociadas a un fenómeno conocido como el fenómeno de la Niña, como la gran sequía que ocurrió en el año 67, 68 y 69, porque tuvimos un fenómeno de la Niña intenso, pero fueron 3 años, principalmente el año 68, y se acabó. Todo este gráfico, como ustedes ven acá, las barras azules que van hacia arriba, que son años sobre lo normal, y las barras cafecitas que van bajo lo normal, están muy en relación a cuando tuvimos año niña y año niño. Venía el niño, llovía más de lo normal, como el año 82, por ejemplo, que en Chile cayó más del doble, en Santiago, perdón. En Santiago en ese tiempo caían 312 milímetros en promedio, cayeron más de 700 milímetros este año. Llovieron en junio 5 días consecutivos 125 milímetros. Yo no sé qué pasa allá en Santiago si lloviera esa cantidad de agua. Y acá vemos al final la llamada mega sequía. Esta cantidad de años que ya va en 13, que no llueve ni siquiera lo normal, sino que todos los años bajo lo normal, algunos años más, otros años menos, como fue el año pasado, más, y este año yo creo que un poco menos, me refiero menos déficit, pero igualmente con déficit, y que por más que entre medio hayan fenómenos del niño, por más que han sido pocos, no se ha revertido esa situación. En este otro gráfico vemos una historia un poquito más atrás, prácticamente desde 1914, cómo ha ido bajando la cantidad de agua que cae en Chile y sobre todo destacando el último periodo de 13 años con una baja muy abrupta. Es decir, si se fijan, en los últimos 100 años hacia atrás nunca habíamos tenido disminución de precipitaciones, estas llamadas pequeñas sequías que habían llegado a ser emergencia agrícola quizás en algunos sectores, pero no en la cantidad de regiones que tenemos hoy en día. Acá un poquito este gráfico muestra lo que les contaba hace un rato. Si se fijan, acá tenemos marcado con un círculo rojo los años niños y con un círculo azul los años niñas. En la antigüedad, o antes, en el año 60, 70, 80, iba muy en relación un año bajo lo normal, en la columna amarilla, con un año niña. Nosotros sabíamos si llegaba un fenómeno de la niña en invierno, sobre todo, otoño, invierno, primavera, hablábamos de que íbamos a tener un año bajo lo normal y había que prepararse a eso porque iba a ser un año frío, sobre todo para agricultura, con las heladas, un periodo de heladas más grandes y con bajas precipitaciones. Y venía un año niño y todos aplaudíamos, salvo que fuera mucha cantidad como fue el año 82, porque nos venían lluvias abundantes como más esperadas. Pero ¿qué pasó acá? Al final, acá tenemos un año niño. Y miren, no llovió
ni lo normal, bajo lo normal. Acá tenemos otro año niño, en 2018, con rojo, y también llovió muy bajo lo normal. Entonces, acá llegó un fenómeno mucho más grande que está dominando a este fenómeno del niño más. Hay otros factores más que influyen, que ya los vamos a analizar en esta siguiente presentación. Esto más o menos es lo mismo. La historia del niño, si se fijan, prácticamente desde 1950, las columnas hacia arriba, rojas hablan de fenómenos del niño, las hacia abajo, azules, perdón, hablan del fenómeno de la niña. Para el que no sepa más o menos qué significa, significa que llegan aguas superficiales desde el Ecuador a nuestras costas. Cuando hay niños, son aguas más calientes, por lo tanto hay más evaporación, hay más formación nubosa y más posibilidades que llueva. Eso lo provocan los vientos alisios, que son vientos que circulan a nivel del Ecuador, que se llevan el agua cálida hacia nuestras costas, en el caso del niño, o se llevan el agua cálida hacia Asia y Oceanía, en el caso de la niña. Por lo tanto, ahí se enfría nuestra agua superficial, por lo tanto hay menos formación nubosa, menos días nublados en invierno, por lo tanto, como hay días más despejados, hay más posibilidades que baje mucho la temperatura al amanecer, la llamada temperatura mínima, las heladas matinales que afectan tanto a la agricultura, y por lo tanto menos posibilidades que llueva. Que haya llovido en julio, el mayor julio de los últimos 16 años, no sé si llamarle casualidad, pero puede pasar dentro de un fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña y el niño habla de en promedio, durante toda la temporada, que va a ser bajo lo normal. Hasta ahora sigue siendo bajo lo normal, por lo tanto estamos dentro de lo esperado para el fenómeno de la niña. ¿Qué nos favorece a la zona central para que llueva? Esta configuración que ocurrió el año 2020 en el extremo austral y que ha ocurrido mucho este año. Hoy día, menos 10 grados en Villa O'Higgins, menos 10 grados en Puerto Natales con el cielo con nubosidad parcial. Una alta presión de características frías que se establece en el extremo austral y permite un pasadizo mágico para los sistemas frontales a la zona central. ¿Qué nos perjudica? Lo que ha pasado prácticamente en los últimos 13 años. Este llamado anticiclón subtropical del Pacífico, que está muy posicionado sobre nuestras costas y prácticamente ha estado, pero ahí, como una puerta cerrada con dos candados. Yo cuando llego a mi casa, golpeo la puerta y está cerrado un candado, chuta, no puedo entrar, meto la llave, no abre. Yo soy el sistema frontal. La puerta es el anticiclón. ¿Qué me queda? A lo mejor irme y meterme por la ventana. Entonces, ¿qué hace el sistema frontal? Si ve la puerta tan cerrada para llover en la zona central, se va al sur del país y solamente precipita en el sur del país o en la zona donde este anticiclón esté debilitado. Esta condición que les contaba acá la anterior, que significa que acá se pone una alta presión fría en el extremo austral, por lo tanto esta B, que es el frente, ya no puede irse más al sur porque ya no hay planeta, sino que se mete entre medio de las dos altas presiones, esta alta cálida se debilita, se va hacia arriba y permite este pasadizo entre dos altas, que es la que permite que llueva en la zona central y que es lo que ocurrió en junio del 2020 y es lo que ocurrió también ahora, hace muy poquito, en los últimos días de julio también de este año. Hay un nuevo actor que es súper importante destacar y es súper importante empezar, y de hecho nosotros ya lo estamos empezando a incluir cuando hacemos pronóstico estacional, que es esta llamada mancha cálida. ¿Qué es una mancha cálida? Es una mancha, un espacio de agua superficial, muy similar a lo que pasa con el fenómeno del Niño, que está frente a las costas de Nueva Zelanda. ¿Es algo nuevo? No. Ha existido hace muchos años, pero últimamente se ha mantenido muy caliente. Y ese es el detalle. ¿Qué pasa con esta mancha cálida? Esta mancha cálida es agua superficial, más caliente que el alrededor, por lo tanto evapora más. Al evaporar más, el anticiclón, que es el que está al lado, en su circulación agarra esa humedad y se la lleva. Y al llevársela, se potencia. Y eso todavía está en estudio, pero se cree que es una de las razones por la cual este anticiclón se ha fortalecido tanto y se ha mantenido tan fuerte, impidiendo que lleguen las lluvias a la zona que está más afectada, que es principalmente desde la región de Coquimbo hasta, yo diría, la región del Biobío, pero ojo que el sur también. Hoy en día Punta Arenas tiene un 45% de déficit. El año pasado Valdivia tuvo un 40 y algo por ciento de déficit. Hoy en día tenemos 5 ciudades de Chile solamente con superávit, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Todo esto, estimados que están conectados, genera un proceso súper largo, pero súper desgastante, que se conoce como, en un principio, como sequía. Cuando no llueve lo que tiene que llover, tenemos la llamada sequía meteorológica. Listo, llovieron 100, necesitábamos 200, perfecto. No cayó lo que tiene que llover, sequía meteorológica. Pero si ese proceso continúa los próximos años, y la nieve también, que es súper importante, a veces yo creo que hoy en día es mejor que haya nieve, que haya agua, pero ambas cosas se potencian, por supuesto, pero hoy en día necesitamos mucho la nieve. Si los deshielos no son suficientes, pasamos a tener una sequía hidrológica, es decir, comienza a afectar los cursos de agua. Si esa situación continúa, pasamos a tener una sequía agrícola, es decir, comienza a faltar forraje a los animales, agua para regar. Chile ya tiene las tres condiciones porque ya llevamos 13 años. Por lo tanto, la zona central, centro-norte y centro-sur de Chile hoy en día está en un proceso.
que se llama proceso de desertificación. Si estas sequías continúan, ese proceso se agrava y pasamos a tener una condición. ¿Se fijan la diferencia de palabra? Proceso, todavía es algo quizás que se puede revertir. Condición ya es una condición, una situación mucho más difícil de revertir y necesitaríamos muchos años lluviosos para quizás revertirla, que se llama aridez. Yo creo que podríamos estar hablando que el norte de Chico, aunque ya con estas lluvias se alivianó un poquito el tema, porque fue la zona donde cayó más, pero el norte de Chico estaría en este proceso llamado de aridez y la zona central en el proceso de desertificación. ¿Qué pasó en julio? Como hablamos harto de los memes en julio, ahí les traigo uno también. Julio llegó con agua, pero llegó los primeros días con agua, porque estos últimos días de julio no ha sido para nada con agua. La semana pasada tuvimos una semana muy seca, una semana despejadísima, muy rara de ver en invierno, con 20, 21 grados, lo que claramente no ayuda mucho porque derrite las nieves que están más abajito. El mejor julio de los últimos 16 años vivimos este año 2022 y que nos permitió superar al tiro y rápidamente los 78 milímetros que habían caído el año 2021 y ya prácticamente casi los doblegamos. Ahí tienen un poquito el panorama que nos dejó estos sistemas frontales que cayeron, que tuvimos durante 2 semanas más o menos en julio. Estas son las redes de estaciones meteorológicas que nos muestran más o menos con estos circulitos la cantidad de agua que cayó. Abajo ahí tienen una escala, si alguien lo quiere echar una miradita, pero habla de, por ejemplo, entre 30 y 60 milímetros en algunos sectores de los colores más celestes, entre 60 y 100 milímetros tenemos en algunos sectores con círculos más azules que se concentran sobre todo en la zona centro-norte, lo que es muy, pero muy buena noticia, sobre todo hacia la región de Coquimbo, incluso al sur de la región de Atacama. Y aquí tenemos más o menos cómo quedamos con las precipitaciones, que ya vamos a hablar más adelante de algunas ciudades que son más o menos 5, pocas, al lado de la gran cantidad de ciudades que tenemos, estación meteorológica oficial en Chile, donde hasta ahora tenemos superávit. Yo creo que la única ciudad en Chile que tiene una posibilidad, ojo, no es cierto, pero una posibilidad de terminar el año con superávit es La Serena, es Coquimbo, porque está a 5 o 7 milímetros de llegar a lo normal. Puede que no caigan esos 5 o 7 milímetros de aquí a fin de año, por lo tanto va a terminar con un déficit, pero va a ser menor. El resto de la ciudad está por verse cuál podría la situación que podría ocurrir de aquí a fin de año. Esta imagen también se viralizó mucho y es bastante decidora, que habla de la cordillera de los Andes, paupérrima, horriblemente sin nieve el año 2021, más o menos en la misma época, y la situación que tenemos ahora. Esto obviamente es un aliciente, esto es muy bueno que ocurra porque son las nieves que necesitamos para la primavera. Vamos a ver qué va a pasar en agosto con las temperaturas, porque si las temperaturas comienzan a aumentar rápidamente, esos derretimientos pueden ser mayores y ahí vamos a tener que ver la capacidad que tenemos para poder retener, ojalá en los distintos embalses, esa cantidad de agua que está ahí expectante para poder después pasar a formar parte de los abastecimientos. La nieve también fue una gran experiencia durante este mes. Ahí tienen la altura de nieve con respecto a la historia, gran parte de los lugares de Chile, de la zona más o menos central y centro-sur, superaron los niveles históricos en esta nevada, y lo mismo la equivalencia con agua. Ojo que lo que nieve que cae no es lo mismo que yo la traduzca en agua. El agua se mide en milímetros, se mide con un instrumento que se llama pluviómetro. La nieve yo entierro una regla que me permite calcular centímetros, pero si esa nieve yo la transformo a agua, no es lo mismo. 10 centímetros de nieve no son 10 litros de agua o 10 milímetros de agua, sino que hay una conversión, una fórmula, porque va a depender un poco del manto nuboso, de la densidad que tenga la nieve, para ver cómo la podemos transformar en agua y cuál podría ser la equivalencia de agua que podría tener luego que ya comiencen los derretimientos. Ahí está lo que les decía. ¿Qué dicen los números? Esto es súper importante destacar porque terminamos los sistemas frontales con un 65% superávit en La Serena. Y miren, ya vamos en un 41%. ¿Por qué baja? Porque en La Serena no llovió más y la historia dice que en esta época llueve. Entonces la historia te va diciendo, mira, mañana llueve 10 milímetros. ¿Qué pasó este año? No cayó nada. Ah, ya, pásame para acá, devuélveme 10. Mañana, ¿qué dice la historia? No llueve nada. Y este año llovió 5. Toma, te paso yo 5. Y así vamos jugando día a día. Entonces los déficits de los superávit van cambiando día a día. Hay que tener mucho cuidado con eso, y no porque hoy día tengamos un 100 menos o un 100 más, estamos listos. Hay que ir viendo día a día qué pasa. La Serena tuvo un 65% superávit, va en un 41%. Es muy seguro o casi seguro que termine con quizás normal, un pequeño superávit, un pequeño déficit, depende de qué pase el resto del año con estos 7 milímetros más o menos que le faltan. Santiago, antes de los eventos tenía un 55% de déficit, bajó un 27%,
y ya vamos en un 33. ¿Por qué? Porque ya llevamos 2 semanas prácticamente que no tenemos lluvia, y la historia dice que en esta época cae prácticamente el 80% de las precipitaciones del año. Curicó también con un 33% de déficit. Concepción, Temuco tienen un superávit, menor, pero lo tienen. Hay que ver qué pasa el resto del año. Valdivia, 4% de déficit, Osorno, 5% de superávit, Puerto Montt, 7% de déficit, Coyhaique, 5% de superávit, y me preocupa mucho a mí la situación de Punta Arenas porque está con un 48% hoy en día de déficit de precipitaciones. Por eso es súper importante a todos los que están conectados hoy acá es analizar. El análisis es súper importante en esto, de cualquier punto de vista, de cualquier especialidad sanitaria, eléctrica, agricultura, minera. Para poder mitigar y adaptarnos es súper importante conocer nuestro espacio. Por eso es súper importante saber cuáles son las redes de estaciones meteorológicas que tenemos disponibles en Chile, del punto de vista minero, del punto de vista de la Dirección General de Aguas, del punto de vista de la agricultura, del punto de vista de la Dirección General de Aeronáutica, por ejemplo, que son estaciones que están ubicadas en distintos lugares. Y eso nos permite tener un panorama global de cómo se está comportando la variable. Nosotros podemos tener dos tipos de información meteorológica. Una que me permite gestionar mi actividad productiva, por ejemplo, el campo, por ejemplo, una sanitaria, que es la información a corto plazo, que es la típica que podemos ver en el celular, siempre con cuidado, sí, tratando de no creerle mucho al monito, porque a veces me muestra un monito con lluvia y la probabilidad es del 1% y 0,1 milímetros, y ahí el desprestigio llega para los meteorólogos porque una aplicación decía algo que realmente no es. Y la información a largo plazo que me permite a mí planificar mi actividad productiva. ¿Cuál es la información a largo plazo? Este pronóstico estacional, que se publica todos los meses por la Dirección Meteorológica de Chile, que yo les traigo ahora la opinión al final de esta charla, que me dice más o menos cómo podrían venir los próximos 3 meses en base al comportamiento del fenómeno del Niño y la Niña. Pero la atmósfera es dinámica, por eso es súper importante ir día a día mirando esto. Yo no puedo mirar hoy día cómo va a estar el 18, porque más que seguro que, uno, no me lo va a mostrar la aplicación, y dos, va a ser un pronóstico totalmente erróneo porque estamos a mucho tiempo. Ni siquiera miren hoy día cómo va a estar el próximo fin de semana. Y si lo ven, miren día a día nuevamente cómo va variando, porque la atmósfera es dinámica. Y es esto como lo que aparece acá del gatito. Este es el estado real de la atmósfera y este es el modelo numérico. El modelo numérico, el modelo meteorológico se trata de aproximar a la realidad, pero nunca va a ser igual. Es un poquito lo que dicen por ahí siempre, lo que compré en AliExpress y lo que me llegó. Probablemente nunca va a ser igual. Yo veo algo en una foto muy bonito, pero después no es tan bonito como lo veía, porque la atmósfera es dinámica, cuesta mucho modelarla y siempre el mejor pronóstico va a ser el día más cercano a lo que yo quiero averiguar. ¿Qué dice este pronóstico estacional? Que tenemos un nuevo actor, que es esta llamada mancha cálida, que es súper importante y tenemos que considerarla. Entonces, ¿qué actores tenemos que considerar al momento de hacer un pronóstico estacional? El niño, siempre, vamos a seguir considerándolo, el niño o la niña, el llamado ENSO, el calentamiento global, el cambio climático hoy en día, esta llamada mancha cálida y cómo se comporta el anticiclón también, que como la anomalía del anticiclón, si sigue fortalecido, si se está debilitando, porque es lo que permite el paso de los sistemas frontales. ¿Qué dice el fenómeno del Niño? Lamentablemente las noticias siguen siendo no muy buenas porque habla de que en el trimestre en que estamos, que es julio, agosto, septiembre, este que está acá, la probabilidad que se mantenga el fenómeno de la Niña habla de un 50%. Miren, apenas se asoma la probabilidad de un fenómeno del Niño con menos de un 1%, y que llegue una etapa neutra, que sería muy bueno. El mejor escenario es que llegue el Niño, pero el escenario menos malo es que llegue una etapa neutra. El peor es que se mantenga la Niña. Pero la etapa neutra habla de un 45%. Y si se fijan, el fenómeno de la Niña se mantiene muy fortalecido al menos hasta el primer trimestre del próximo año, donde recién la etapa neutra le comienza a ganar un poquito. Pero el fenómeno del Niño hay muy pocas probabilidades que se desarrolle al menos hasta el invierno del año 2023, el próximo año. ¿Qué dice la historia con inviernos con fenómeno de la Niña? Más o menos cómo se ha estado comportando este año. En la historia hablamos de 30 años, de los últimos 30 años, desde 1979 a 2019, perdón, habla que las temperaturas máximas son relativamente sobre lo normal, que es lo que ha estado ocurriendo este invierno. Habla que las temperaturas mínimas, por ejemplo, en la zona central, centro-norte, centro-sur, sean bajo lo normal, que es también un poco lo que ha estado ocurriendo. Y habla que en un 40% más o menos, bajo el 40% de las veces, son años lluviosos, o podemos tener periodos lluviosos. Y quizás eso es un poco lo que pasó durante el mes de julio, que tuvimos el julio más lluvioso de los últimos 16 años. Pero vuelvo a destacar que esta no es la solución para la media sequía, ni menos para el año, porque Santiago
sigue teniendo un déficit importante, dentro de otras ciudades, por ejemplo, como Curicó. Si de aquí en adelante sigue no lloviendo, que al menos todo indica que los próximos 10 días no deberíamos tener nada, salvo algunas gotas por ahí y por allá, y ese déficit va aumentando, porque la historia dice que en esta época es la época que más llueve en nuestro país. ¿Qué dice el pronóstico estacional para los próximos 3 meses? Habla de una precipitación bajo los niveles normales desde más o menos la región de Coquimbo hasta la región de los lagos, bajo los niveles normales para la época, ojo. Habla de un comportamiento de temperatura mínima bajo lo normal, más o menos desde la costa de Arica, Parinacota, ingresando a los valles por todo lo que es la zona central, zona centro-sur y sur. Es muy probable que este año se desarrollen las heladas tardías. Heladas tardías hablamos de septiembre y quizás hasta noviembre, con algunos lugares con heladas, así que atención ahí si hay un agricultor conectado. Y también lo que ha sido clásico en los últimos años, producto también de este cambio climático, es temperaturas máximas sobre los niveles normales, al menos en la zona central y centro-norte, y levemente bajo lo normal, que es esta zona achurada, entre más o menos la región de Ñuble y la región de los lagos. Si queremos ir más allá, podemos mirar solamente agosto a nivel planetario y vemos que la zona central de Chile habla de estos colores más cafecitos, que habla de anomalías negativas, es decir, confirma un poco lo que dice el modelo anterior de que deberíamos tener un agosto bajo los niveles normales en cuanto a precipitaciones. Quizás no se vuelva a repetir el panorama que tuvimos durante julio. Ojo, no significa que no llueva por ahí, puede llover. Hablo de que la cantidad total que cae en agosto va a ser bajo lo normal. Y si me voy a septiembre, más o menos la modelación es la misma. Ya en septiembre ya bajan las cantidades de agua históricas, baja harto con respecto a agosto. Junio, julio y agosto son los meses que llueve más en la zona central y en general en todo nuestro país, salvo el altiplano. Y en septiembre también habla de estas anomalías negativas de precipitaciones en gran parte de nuestro país. Para terminar, chiquillos, solamente les quiero contar mi experiencia en cuanto a la carbono neutralidad. Yo hace muy poco hice un trabajo junto con una consultora que se llama Green Mind, que calcularon mi huella de carbono. Probablemente ustedes pueden decir por ahí, chuta, ¿y qué importa calcular la huella de carbono de una persona? Probablemente, claro, el impacto no es muy grande, pero sí sirve para comunicar, sirve para enseñar y sirve para generar conciencia y tiene mucha relación con este tema de la crisis climática y la crisis hídrica que estamos viviendo. ¿Se puede ser carbono neutral? Yo les digo que sí se puede. A mí me calcularon la huella de carbono durante el 2021 con una serie de prácticas sustentables que fui adquiriendo, tanto en mi hogar como también en mi vida cotidiana. Y acá muestra cuál fue la huella de carbono que yo tuve, que fue de 1,94 toneladas de CO2 equivalente, que es este puntito que tenemos celeste acá abajo, para que vean comparado con la huella de carbono de promedio de un chileno, promedio del mundo, promedio de la OECD, es una huella de carbono muy baja. Por eso es súper importante acá dos cosas: poder mitigar, que yo lo hice mediante compras de bonos de carbono en un proyecto que se llama Maize Red en el Amazonas, en Brasil, a través de Carbon Schemes, es decir, compensar, comprar bonos de carbono, pero además es súper importante bajar tus emisiones, cambiar tu estilo de vida, cambiar tus prácticas en el día a día, que les voy a mostrar un poquito cuáles las que hice yo, para tratar de que no solamente compensar, sino que también disminuir. Por ejemplo, el alcance 1, que principalmente consumo de combustible y gas, mi huella fue de 0,90 toneladas de CO2. El alcance 2, que fue el más bajo, producto del uso, por ejemplo, de energía solar, es en la utilización de la energía, que es un gasto súper importante, tanto monetario como también desde el punto de vista de emisiones, porque Chile todavía tiene una matriz energética que prácticamente en un 50% es de energías de combustión, de carbón. Tenemos el alcance 3, que es el trabajo que yo estoy realizando este año, tratar de bajarlo, porque principalmente acá está todo lo que es el internet, lo que es los celulares, que es algo que todos trabajamos en el día, pero por ejemplo, yo reciclo hace prácticamente unos 5 o 6 años, composto hace un par de años con mi verde compostera, cambié mi jardín, súper importante, el pasto, esta imagen que está acá, a un jardín seco, de bajo consumo. Hoy en día estoy comenzando a trabajar ya con el tema de reciclajes de aguas grises, es decir, ese jardín, por más de que ya es de bajo consumo, ojalá regarlo en un 100% con aguas grises que tú emites en la casa, producto de la ducha, de la lavadora, del lavamano, dentro de otras situaciones más. Eso es lo que le quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, me la hacen. Muchísimas gracias, Gianfranco. Creo que ha sido muy didáctico, muy elocuente tu presentación, y sobre todo también nos dejas bien preocupados, más aún, porque vemos con cifras y vemos con tendencias, ¿verdad?, cómo es la situación de la crisis climática, tal como tú mencionas. Yo, antes de pasar a las preguntas del público, quería consultarte. Como tú bien sabes,
en las distintas COP que se han venido realizando los distintos años, con la unión de los países llamados por Naciones Unidas para hacer frente a la crisis climática en el mundo, tomar acuerdos. Los científicos del IPCC han reiterado que no podemos llegar al 2050 sobrepasando las temperaturas preindustriales en más de 1,5 grados Celsius. Y los últimos acuerdos, tuve la ocasión de estar en las últimas dos COP y en la de Glasgow el año pasado, por ejemplo, con los acuerdos que se tomaron entre los países, se estima que se va a llegar a los 2,7 grados Celsius y no se va a poder llegar al 1,5. ¿Cómo ves tú esa situación? Con la información que tienes acumulada, con tu experiencia, con tu visión, también con lo que has estudiado y has investigado. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees, lo ves con esperanza de que podamos entre todos hacer algo para minimizar esa situación? Pues es complicado, obviamente que me gustaría y lo quiero ver con esperanza, por eso también el trabajo diario que realizo y de tratar de cultivar, incentivar, porque muchas personas me dicen, oye, ¿qué saco yo con hacer esto que estás haciendo tú si yo soy esto al lado del país y al lado del mundo completo, al lado de los grandes países del mundo más emisores como India, como Estados Unidos, como China, por ejemplo, que entre los tres se llevan el 50% de los gases de efecto invernadero? En América Latina está el 3% y prácticamente América Latina es uno de los sectores que está siendo más afectado por las repercusiones de eso. Entonces, claro, puede sonar un poco injusto. Hay países como Mongolia que ha aumentado mucho su temperatura y tampoco tiene una gran culpabilidad al respecto. Entonces, es complicado. Bueno, de hecho ya salió un último informe de este IPCC de la ONU que habla de que en los próximos 5 años, ya al menos en un año, podríamos llegar al temido 1,5. Tú estás hablando de 2,7, estamos hablando de niveles muy superiores que claramente podrían cumplirse. Es súper importante pensar que si nosotros llegamos a la carbono neutralidad, la solución no está lista. Es decir, esto es para las generaciones futuras. Nosotros olvidémonos que vamos a ver la solución. Nosotros lo que tenemos que hacer como generación es llegar a esa carbono neutralidad para que luego las emisiones puedan ir disminuyendo, puedan bajar también los gases que están acumulados en la atmósfera, porque no se degradan en un año, en 2 años, probablemente en 500, no lo sabemos cuántos años se puedan ir degradando, y ya quizás nuestros hijos, nuestros nietos van a ver los resultados de este esfuerzo que se hizo a nivel mundial de la carbono neutralidad. Yo por un lado veo esfuerzos importantes, veo voluntad sí, pero por otro lado lamentablemente no se ve mucho. Bueno, tú lo has palpado mucho mejor ahí en las mismas COP, quizás puedes tener una opinión más cercana con respecto a los grandes líderes mundiales, pero ojalá, yo tengo la esperanza que se pueda lograr, y por eso también es toda esta cruzada que he tomado un poquito de tratar de comunicar de una mejor manera cuáles son las acciones que podemos realizar en el día a día. Esto no es algo de élite, esto es algo que tiene que ser para todos, y por eso es importante que las políticas también a nivel nacional y a nivel mundial vayan en ese sentido. Que ojalá todos podamos tener energía solar en la casa, que ojalá todos podamos optar algún día a un auto eléctrico, que ojalá todos podamos reciclar, que nos retiren el reciclaje en la casa y no tener que llevarlo a un punto limpio, llegar al punto limpio y decir, chuta, yo no recibo acá esto, tenés que partir al otro punto limpio. Mucha gente me pregunta por redes, oye, ¿dónde puedo reciclar el aceite? Y hay gente que está interesada, hay gente que quiere hacer cosas, pero nos falta también un poquito de voluntad y facilitarle un poquito las cosas a las personas. Efectivamente, tal como tú dices, Chile contribuye muy poco a las emisiones globales comparado con los grandes países emisores, ¿verdad? Del orden del 0,26% en la contribución de emisiones en global. Sin embargo, Chile ha sido bastante líder desde que fuera presidente de la COP en tomar medidas en nuestra ley marco de cambio climático, que recientemente ya fue promulgada, en la estrategia climática a largo plazo. Y eso yo creo que ha creado una sensibilización de las personas en poder colaborar y contribuir de alguna manera a avanzar en este sentido. Ahora, Carolina Salinas dice, muchas gracias, Gianfranco, por la presentación. ¿Cómo la pérdida de vegetación del Amazonas puede influir en las lluvias de la zona central? Yo creo que las lluvias de la zona central, yo creo que todo está igual conectado, pero más influye en la cantidad de lluvias que puedan registrarse en el altiplano. Y ahí está un poquito la preocupación en cuanto a lo que pasa con esta llamada alta de Bolivia, este fenómeno que nosotros conocemos como, a algunos les gusta llamar las lluvias estivales, a otros les gusta llamar el invierno altiplánico, otros dicen, pero ¿cómo invierno si estamos en verano? Bueno, el nombre técnico, podríamos decirle que lluvias estivales o invierno, se me olvidó el nombre. Se me olvidó en este momento, pero alta de Bolivia es el fenómeno que los genera, que es una alta presión que con su circulación toma el aire del Amazonas, la humedad, lo lleva a las grandes cumbres peruanas, bolivianas y chilenas,
con las altas cumbres un fenómeno similar al que ocurre en la India con el llamado monzón. Esas nubes se activan con la altura, comienzan a ganar altura, 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 se activan, y como es verano y en verano hace calor, la isoterma cero es muy alta, entonces es muy riesgoso que puedan aumentar las precipitaciones. En la zona central creo que tiene que ver más un poquito con este dominio del anticiclón y con la llamada mancha cálida, en cómo influye en su contenido de humedad, en su fortalecimiento, y esa es la clave. Si esa puerta sigue cerrada, como les contaba a ustedes, que si van a golpear la puerta de su casa y no les abren, van a tener que meterse por la ventana y que es que llueva en otro lado, es un poco la analogía que hacía, mientras esa puerta se mantenga muy, muy cerrada, muy bloqueada, que se ha debilitado, como en julio del 2020, como en julio ahora del 2021, pero son periodos esporádicos. Nosotros necesitamos un debilitamiento mucho mayor, necesitamos inviernos normales, que eso es lo que no hemos tenido últimamente. Diego Pantoja nos dice muy interesante porque cuando uno estudia estos temas son siempre datos globales o del hemisferio norte. Sin embargo, es interesante verlo en Chile, que no es un país tan industrial comparado con otras naciones. Efectivamente, tú has dado datos muy concretos de Chile, ¿no es cierto?, que nos permite entender. Ahora, tú mencionabas que desde 1940 había un aumento consistente de la temperatura. ¿Por qué fue exactamente desde 1940? ¿Hay alguna inflexión que se produce en ese momento? ¿Hay algún fenómeno especial? No, no, generalmente estos fenómenos se demoran un poco. Por ejemplo, bueno, hablamos desde que la revolución industrial comenzaron más o menos las emisiones un poquito mayores, fue algo lento, fue algo de a poco, cuando comenzó a llegar toda esta revolución de la combustión, un poquito más quizás desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de los vehículos, se demoró en generar esta capa, es como que nos demoramos en construir el invernadero, en poner el plástico, en poner el vidrio, que nos permitiese que la radiación ya no escapara de la misma manera. Eso se demoró un poco, y si de hecho tú miras gráficos también después del derretimiento de glaciares y del aumento del nivel del mar, también va unos años desfasados con respecto al aumento mayor, que fue desde 1980, más o menos como el 85-87, comenzó el derretimiento más de cubierta nival y de glaciares. Y unos 5 años después comenzó el aumento mayor de prácticamente del doble del nivel del mar. Pues claro, son todos procesos más lentos, aumentan los gases, luego que aumentan los gases comienza el calentamiento, comenzamos mayor derretimiento, comienza mayor derretimiento y aumenta el nivel del mar. Es un proceso más lento, pero que ya está totalmente instaurado hace ya varios años a nivel mundial. Claro. Francisco Catrileo dice, ¿a qué se debe el fenómeno del niño o niña? Bueno, tú lo explicaste, pero él pregunta si se pronostica con anticipación o es un fenómeno al azar. No es un fenómeno al azar, se pronostica con anticipación. Es un fenómeno que varía mes a mes, porque tiene que ver mucho con qué temperatura superficial tiene el océano. Hay varias zonas del fenómeno del niño y la niña que nosotros vemos, está la zona 3, la zona 4, la zona 1 más 2, que son zonas más o menos en el océano, desde el nivel del Ecuador, pasando hasta la costa de Sudamérica y la costa chilena, y se analiza más o menos cuál es la temperatura a unos 50, 100 metros a lo más de profundidad, es decir, son temperaturas de aguas bien superficiales. Y si la temperatura está por al menos 3 meses consecutivos sobre lo normal, al menos 1 grado, hablamos de un niño débil, al menos 2 grados sobre lo normal, hablamos de un niño moderado, y sobre 3 grados de lo normal, hablamos de un niño intenso, como fue el 82, como fue el 97-98 y como fue el 2015, pero que no se representó con las precipitaciones. Y al revés, si hablamos con una temperatura superficial del mar de 1 grado bajo lo normal, es una niña débil, 2 grados bajo lo normal, hablamos de una niña moderada, y 3 grados bajo lo normal, hablamos de una niña intensa. De hecho, esta que tenemos ahora se habla de que es una niña intensa, muy similar a la del año 95, y ahí podemos hacer algunas relaciones. ¿Qué pasó en el año 95? Terremoto blanco en Lonquimay. En este momento Lonquimay está viviendo, si bien no un terremoto blanco tan intenso, Futaleufú. Hoy día en la mañana en el matinal hablábamos de Futaleufú, cubierto de nieve. Entonces hay algunas relaciones ahí de cuando hay fenómeno en la niña, bajan las precipitaciones en la zona central, pero hay teleconexiones al revés. Si hay una niña en verano, potencia las precipitaciones en el altiplano. Un verano con fenómeno en la niña es muy peligroso en el altiplano porque potencia las precipitaciones en el Cusco, en Perú, en Chile y en la zona central de Chile. Las debilita, pero que llegue en verano en realidad no es ninguna cosa magnífica ni complicada, porque en verano prácticamente no llueve en la zona central de Chile. Es súper importante que cuando llegue el fenómeno, ver en qué época estamos, porque si llega un niño en verano, ya, no sirve de mucho, porque en verano prácticamente no llueve. Te aumenta las precipitaciones normales para la época. La niña te las disminuye, pero para la época. ¿Cuándo es importante que llegue el niño? Otoño, invierno, primavera, porque es la época que más llueve. Cuando no es importante que llegue la niña, y ojalá no llegara, lo que estamos viviendo ahora, en invierno.
Así es. Diego Pantoja consulta, ¿hay algún avance en el manejo de cuencas para el control del recurso hídrico? Yo creo que sí hay avances. Bueno, ahí quizás Agua Andina podría profundizar un poquito más en eso, pero yo tengo entendido que han hecho otro trabajo últimamente de desvío de unas microcuencas. Por ejemplo, acá el embalse el que está acá en la región metropolitana, el Yeso, también en Los Aromos, en la región de Valparaíso, la empresa sanitaria de la región también hizo algunos desvíos de aguas que se perdían finalmente en el océano y eso permitió aumentar los embalses. Por ejemplo, el Yeso está sobre un 60%, Los Aromos también aumentó. Imagínense que esta última precipitación, con lo intensa que fue, el lago Peñuela, que es un lago donde yo cuando chico iba a pescar con mi papá, siendo viñamarino, del 0,1% aumentó al 0,3%, creo, o al 1% llegó al final, es decir, de 1 hectárea de tener agua llegó a 30 hectáreas, pero igualmente estamos hablando del 1%, es decir, es algo muy pequeño para la gran lluvia que tuvimos, porque la costa central fue igual muy intensa, y eso habla de un poco de cómo se ha perdido la cantidad de los embalses. Como te digo, para redondear un poquito, sé que están haciendo algunos trabajos más que nada de desvíos de cuencas que se estaban perdiendo en el mar, en otro lugar, y eso yo creo que es súper importante poder realizarlo también ahora, en esta época, cuando vengan los deshielos en la época de primavera. Claro, y también el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, ha anunciado de que la gestión del agua va a ser conducida a través del manejo de las cuencas. Entonces, cada cuenca en el fondo se va a autogestionar con la participación de las comunidades aledañas y las personas que tienen injerencia en esa cuenca o los territorios que tienen injerencia en esa cuenca, de tal manera que cada cuenca tiene su realidad también, ¿no? Carolina Salinas pregunta, ¿cómo influye la deforestación local, grandes hectáreas deforestadas en Chile y pérdida del bosque nativo en la humedad y bajas precipitaciones? Influye mucho. O sea, Santiago, por ejemplo, el otro día estaba mirando un gráfico que hablaba de Santiago de los últimos 30 años, cómo se ha ido expandiendo, cómo ha ido aumentando su población hacia la periferia, hacia los sectores exteriores, y eso habla de una región metropolitana que hoy día tiene un microclima llamado microclima urbano, tiene una isla de calor producto de la gran cantidad de cemento que tiene, una pérdida de arboleda, una pérdida de pulmones verdes que finalmente nos aportan lo que se llama la evapotranspiración. Los árboles evapotranspiran, es decir, tienen dos procesos, uno biológico y uno físico, evaporan y transpiran agua y eso contribuye a la humedad relativa. Hoy en día los veranos con 35, 36 grados tenemos una humedad de un 5, un 8, un 10%, que es muy bajo, por supuesto, para la habitabilidad. Eso pensar en de que estamos metidos prácticamente en un horno de microondas, porque estamos con una superficie que nos irradia arriba, que es el sol, y otra superficie que nos irradia abajo, que es el cemento. Y eso modifica mucho la climatología. A veces ha pasado en los últimos años en que llegan sistemas frontales muy débiles a la región metropolitana. Uno mira una imagen satelital y alrededor se ve lluvia en Melipilla, en Talagante, en San José de Maipo, y al centro una sequedad increíble. Esa sequedad increíble que se ve en el centro es porque la gran isla de calor que hemos ido generando chupa la poca agua que trae ese sistema frontal y prácticamente no lo logra dejar precipitaciones, y las estaciones de monitoreo así lo han mostrado. Melipilla 10 milímetros, 20 milímetros, Santiago Centro 1, 2, y estamos hablando de muy pocos kilómetros de distancia, por más que hayan barreras geográficas, como la cordillera de la costa, como la cordillera de los Andes, que igualmente cambian la cantidad de precipitación que cae, pero no de esa manera. Isidro Lagos pregunta, ¿podría ser una solución en el mediano o largo plazo generar precipitaciones mediante descargas eléctricas generadas por drones, por ejemplo, como lo ha hecho Dubái y también otras naciones europeas? Mira, yo particularmente soy bastante enemigo de toda la intervención que le podamos hacer a la naturaleza. De hecho, esa intervención que hizo en Dubái se le fue de las manos y generó una inundación de aquellas. Eso es una tecnología que con drones la aplican electricidad y es como si yo tome una sábana mojada y la agite, la agito las nubes, le saco el agua que tienen, porque no aumenta la cantidad de agua, sino que simplemente la agito y le saco el agua y generó una inundación gigante. Se le fue de las manos increíblemente. Y toda intervención que podamos realizar ahora va a repercutir a futuro, porque comenzamos a modificar el ciclo. El ciclo del agua es súper importante respetarlo. Por otro lado, se ha hablado de una nueva tecnología que se probó en México que habla de fumigación de nubes, que si bien ya se ha hecho en Chile años anteriores, esta es una tecnología distinta que permite una mayor potencialidad. No sé qué habrá pasado, pero querían implementarlo, me parece que el Ministerio de Agricultura en la región de Coquimbo. No sé qué pasó ahora con estas precipitaciones que llegaron, probablemente ya va a quedar algo más postergado para futuro, no lo sé, pero yo siento que toda la intervención que podamos hacer a la naturaleza finalmente nos va a repercutir en algún momento o en otro momento.
Tú tienes mucha razón, yo siento exactamente lo mismo, yo creo que incluso puede haber consecuencias insospechadas, ¿verdad? Que no hemos dimensionado todavía. Totalmente. Exactamente. María Teresa Gustafson nos consulta si este webinar va a quedar grabado y efectivamente va a quedar grabado, así que les vamos a estar mandando a todos, van a tener acceso todos a poder reescucharlo o escucharlo si no han tenido la oportunidad. Patricio Camus pregunta, ¿a qué se debe la mayor amplitud térmica? A ver, hay épocas del año donde históricamente hay amplitud térmica, que se refiere a la diferencia entre la mínima y la máxima, mínimas muy bajitas, máximas más altas, que generalmente en las épocas de transición, que es otoño y primavera. En otoño comenzamos de a poco a tener heladas, dependiendo del año, por supuesto, si es con niña o no, y en primavera también siguen las heladas, pero comienzan a aumentar las temperaturas en la tarde. Yo creo que cuando lo que es raro ver es que tengamos una mayor amplitud térmica en invierno, que como lo hemos tenido ahora, por ejemplo, la semana pasada, con mínimas entre 0 y 2 grados y máximas sobre los 21 o 23 grados. Yo creo que eso responde a dos cosas. Uno, estamos siendo dominados por este llamado fenómeno de la niña, que permite una mayor ausencia de nubosidad. Si tú tienes una mayor ausencia de nubosidad, la nubosidad es un agente súper importante de enfriamiento y de calentamiento, dependiendo la hora del día en que ingrese. Si tú tienes un cielo desprovisto de nubes en invierno, te deja mañanas muy frías, pero tardes cálidas, porque el sol, por más que esté con una pendiente distinta, igualmente te genera un calentamiento no tan importante como en verano, pero te lo genera igualmente. Y por otro lado, no podemos hacernos los tontos que está esta crisis climática establecida, este calentamiento global, que los gases están haciendo que la radiación escape de una manera diferente, de una menor manera, y aumentando también los niveles de temperatura, sobre todo las máximas. Exacto. José Muñoz dice, hola Gianfranco, muchas gracias por la presentación. Dado los escenarios que nos presentas, ¿cuál es tu opinión respecto a la creación de nuevos embalses como infraestructura de regulación hídrica a nivel nacional? Yo creo que ese es el camino. Yo siento que ese es el camino, por más que sea un proceso lento. Tengo entendido, quizás Nana ahí nos puede aclarar después un poquito más, pero que más o menos demora 20, 30 años, un proceso completo, desde el inicio del estudio, llenado y todo, de tener un embalse, por lo tanto es algo lento, pero creo que es el camino. Y siento yo que entre un embalse o fumigar nubes, o aplicar electricidad a nubes, o la desalación ya es algo necesario, pero yo también soy medio quisquilloso porque estamos afectando un ecosistema distinto que es el océano. Yo siento que el ser humano se ha mirado el ombligo por muchos años y tenemos que tratar de dejar de mirarnos el ombligo tanto últimamente, por más que sea algo muy necesario, pero ya lo dejaría como una alternativa, la desalación, pero principalmente creo que la construcción del embalse es lo que necesitamos, es retener el agua que llega a la cordillera de forma de nieve. Tenemos esta maravillosa cordillera que nos deja las reservas ahí, que por más que algunos años sean más o menos, ser capaces de poder retener eso al menos. Exacto. Luis Espinosa dice, Gianfranco, me gustaría que te refirieras a las temperaturas, si las temperaturas anormales registradas en la Antártica pueden tener algún efecto sobre Chile continental. Sí, totalmente. O sea, todo lo que pueda ocurrir en los polos son finalmente los ejes que manejan el clima a nivel mundial. Los polos tienen una gran influencia, el polo norte en el hemisferio norte, el polo sur en el hemisferio sur. Por lo tanto, todas estas temperaturas que hemos tenido últimamente, 18 grados creo que en la base argentina, cerca de 20 grados en la base brasilera, que fueron los récords que hubo el año pasado, si no me equivoco, todo influye. Aumenta el derretimiento, hay varios factores, comienzan a aparecer distintas especies, musgo, empiezan a salir virus también. Se habla de que hay una gran cantidad de virus, de bacterias metidos entre medio de los glaciares, por lo tanto podríamos tener quizás futuras pandemias, no a lo mejor como las que hemos tenido ahora, producto de que se comieron un animal por ahí, no sé, pero sí producto de a lo mejor de la crisis climática también podría ocurrir eso. Así que los polos son fundamentales acá, en todo lo que es la circulación, en el calentamiento del océano. El océano es un observador gigante de gases de efecto invernadero. ¿Por qué los países que están rodeados del Mediterráneo están tan climáticamente hablando activos? Porque están rodeados por el Mediterráneo, y el Mediterráneo es uno de los mares o océanos, como le queramos llamar, que más se ha calentado a nivel mundial en los últimos años. Rodrigo Ernesto Moyo Tobar nos dice, ¿cómo ha influido en la zona central la agricultura desarrollada sin control? Como por ejemplo, las plantaciones de grandes hectáreas de paltos, entre otros. Yo creo que está claro y no nos podemos hacer los puntos acá que todo está influyendo. Si la persona común y corriente probablemente tiene una culpabilidad muy menor en esto. Hay acá un paquete de cosas que están influyendo. Teníamos un vaso con agua que antiguamente lo teníamos lleno hasta arribita y lo podíamos tomar entre varias personas o lo podíamos distribuir en varias actividades productivas. Hoy ese vaso está al tercio.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de esa agua que tiene ese vaso, que ya no está hasta arriba, sino que está hasta un tercio, ser capaces de distribuirlo en todo. Por eso es súper importante que podamos avanzar, por ejemplo, en que la agricultura hoy en día utilice puras aguas grises. La agricultura no debería estar ocupando agua potable, por ejemplo, para ríos, que podamos avanzar en las normativas que creo que están entrampados en algunos sectores para poder tratar y regar con aguas grises. Yo creo que, como te digo, la culpabilidad es compartida, que él la tiene más, que él la tiene menos, creo que va a análisis de otra instancia, pero claramente hay que trabajar en todas las instancias. La minería, por ejemplo, quizás contribuir con plantas desaladoras para la población, como lo ha estado haciendo en el norte del país también. Así es. En estos días en las noticias aparecía que productores de palta se estaban trasladando a Colombia e incluso algunas otras zonas más al sur de Chile, ¿verdad? Por un tema del uso del agua y de muchas críticas que habían recibido, especialmente. Claro que sí. Claro que sí. Así que indudablemente se va a ir produciendo un cambio en ese sentido en los cultivos, en las zonas de cultivo, va a ir incluso internacionalmente, ¿verdad? Es muy probable. Sí. Francisco Catrileo nos dice, Santiago depende de cuencas de ríos Maipo y Mapocho, como también embalse El Yeso o Laguna Negra, que se sabe de agua de mar o proceso de desalinización para abastecer Santiago a futuro. ¿Se ve factible el agua de mar para la región? Yo no estoy al tanto si hay algún proyecto hoy en día, pero yo lo veo quizás no muy cercano, por ejemplo, un poco con lo que pasa también con Petorca y Cabildo, porque son sectores que están más alejados del océano, quizás hacer un poco como el trabajo que se piensa hacer en la zona norte de la región de Valparaíso, de la desalación, que contribuya con agua para los sectores más costeros y el agua que liberen esos sectores más costeros que la puedan aprovechar los sectores más interiores. Ahí, bueno, Petorca y Cabildo tiene un gran problema también que no es muy alimentado por cuencas, por cordilleras, prácticamente no tiene cordillera, por lo tanto no recibe prácticamente agua de eso, sino que principalmente la precipitación que puedan tener, que también la recibieron en los últimos eventos. No sé, cómo te digo, cuál puede ser la situación de la región metropolitana. Creo que quizá el costo es muy alto, producto del gran interior que tiene la región metropolitana. Yo me iría más que nada por un tema de más que bien de alimentar estas cuencas del Mapocho, sobre todo, que está muy deficiente, y la del Maipo, producto del embalse que tenemos y de los embalses que quizás puedan construirse en futuro. Claro, ahí por ejemplo Aguas Andinas tiene mucho que contarnos con su biofactoría, ¿no es cierto? Que es Totalmente, un sistema claro. completo de reuso del agua en un sistema circular que cumple todos los elementos y todo el ciclo completo del proceso, que es muy Claro. interesante. El inyectar aguas, nos dice José Antonio Bustamante, el inyectar aguas en las cuencas, ¿es una posible solución o afecta el ciclo del agua provocando un problema aún más serio? ¿Cuál fue, perdón, la pregunta? Si tú ves que el inyectar aguas en las cuencas existentes es una posible solución o si eso afectaría el ciclo natural del agua, provocando un problema aún más serio. Como te decía hace un rato, yo creo que toda intervención puede generar algún problema, pero veo que en este caso la intervención, el problema sería mucho menor a otras cosas un poquito más tecnológicas, como sobre todo ese tema de los drones, como quizás la fumigación de las nubes. Además que la fumigación de las nubes es tan relativo porque todo habla de que aumenta un 10% el potencial, pero del pronóstico nunca se va a saber cuál es la cantidad real que va a caer, entonces es un poquito más complejo. Yo siento que esto que tú me estás preguntando, lo que me están preguntando ahora, es un poquito más factible, creo que es algo que podría quizás contribuir más al resultado final, que es lo que todos estamos esperando, que tenemos un recurso hídrico un poquito más abundante. Claro. Nos pregunta Patricio Díaz, dice, ¿tú crees que si no se toman las acciones esperadas reales que nos espera qué nos esperaría al clima del 2050? Me parece que no existe la conciencia necesaria. O sea, en el peor de los casos, si no podemos cumplir las expectativas de los acuerdos mundiales en reducción de emisiones, si no se hace una gestión real en esa reducción, ¿cómo ves tú como el peor de los escenarios o el escenario realista al 2050 en esa circunstancia? Bueno, hay algunas modelaciones por ahí, por ejemplo, que ha hecho algunos departamentos de universidades, como por ejemplo la Universidad de Talca, que hablan de mapas al 2050. Puede ser un escenario, hablan de escenarios obviamente bastante malos, de sequía, muy importantes,
No sabemos hasta cuándo va a llegar esta sequía, todo indica que al menos hasta 2029, 2030, que es como el horizonte que se puede ver, porque para qué estamos con cosas, si apenas podemos ver un pronóstico a más de 15 días, de 7 días, que vamos a estar viendo un pronóstico a 50 años o a 20 años, que poco en cuanto 20, 30 años que queda para el 2050. Pero todo indica que si seguimos, obviamente, de la misma manera con las emisiones, de la misma manera de ahora con el aumento de temperatura como ha estado hasta ahora, como tú decías hace un rato, que podría llegar el escenario de los 2,7 grados, claramente que la situación no se ve para nada bueno, porque todo indica que el aumento de temperatura trae consigo una disminución de las precipitaciones en algunos sectores del mundo, porque hemos hablado de otros sectores del mundo, como lo hablaba este informe de la Organización Meteorológica Mundial del 2021, que hay lugares que se han inundado. El año pasado veíamos China, Inglaterra, Estados Unidos con el agua hasta el cuello. Es decir, si el tema es la forma como está cayendo el agua, dónde está cayendo el agua y la capacidad de retención que tenemos también de esta agua. Así es. Hernán, ¿tienes alguna pregunta? No, ¿Algún comentario? Hemos intervenido varias veces, Hernán. Sí. Está muy interesante, la verdad que muy, muy interesante toda la exposición de Gianfranco. Yo creo que nos abre los ojos a una mirada más amplia, más allá de lo que pasó este día o este mes con los temas meteorológicos, y empezar a ver el tema del clima en una perspectiva. Yo creo que hay una mirada macro que se ven muchas preguntas: ¿qué pasa con las cuencas? ¿Qué pasa con las regiones? Y bueno, nosotros desde este grupo de Pacto Global queremos volver a fijar la mirada en qué pueden hacer las empresas de Pacto Global para gestionar su agua y qué pueden hacer las personas, como el ejemplo que nos mostraba Gianfranco, que él está calculando su huella de carbono personal. Bueno, ¿qué podemos hacer para saber qué estamos haciendo con el agua en las empresas y conocer buenas prácticas de cómo podemos empezar a enfrentar estos escenarios que ya llegaron? Cómo podemos mejorar nuestra gestión del agua, usar agua de manera más eficiente, reciclar. Yo creo que de eso se va a tratar un poco las próximas sesiones de este grupo. Vamos a tratar de profundizar en posibilidades que se nos ofrecen para gestionar mejor el agua, ya que este escenario es real, lo tenemos aquí, existe. En el caso de la pregunta anterior sobre qué estamos viendo para el agua de la región metropolitana, el agua andina, quiero decirles que nosotros estamos abiertos a todas las opciones. Hoy día tenemos un proyecto de usar de manera más eficiente nuestros pozos. Estamos tratando de gestionar mejor nuestra red para no tener pérdidas, ¿no es cierto?, de agua no contabilizada en nuestra red. Estamos mirando cómo mejorar la gestión en la parte alta del Maipo. Y también hemos estudiado la desalinización. Ya hemos hecho un primer informe para saber si es una alternativa viable, así como también usar aguas para infiltrar el acuífero. Que es algo que en Chile se ha usado poco, pero que creemos que también el acuífero es un gran embalse de agua. Entonces, encontrar la manera de ayudar a que pueda almacenar más agua también creo que es algo del futuro. Así que, pero sobre todo, Margarita, la invitación, ¿verdad?, a las empresas de Pacto Global a que se sumen a este grupo de los 16 y miremos juntos qué pueden hacer las empresas para gestionar más el agua. Yo creo que esa es la invitación más importante que me surge a partir de lo que hemos escuchado ya en Franco de este escenario, que no es muy bueno. Gracias, Hernán. Gianfranco, para terminar, ha sido súper interesante todo lo que nos has relatado y graficado aquí con todos estos datos y bueno, esta preocupación por esta crisis climática. ¿Nos puedes contar brevemente de tus libros? Tú tienes este libro, Crisis Climática, Crisis Hídrica y Hábitos Sostenibles, por una parte, y por otro, ¿no es cierto?, el otro que es Consume y Consciente al Rescate del Planeta y un Ser Humano Carbono Neutral. ¿Nos puedes contar cuál fue tu propósito al escribir estos libros o cuál es tu gran mensaje que quieres transmitir en estos libros? No, para aclarar, Margarita, yo tengo un solo libro, que es Consume y Consciente al Rescate del Planeta. Los otros son los propósitos de vida, que podríamos decir, que es llegar a la carbono neutralidad, que lo cumplí ahora en mayo con el análisis del año 2021. Ya estamos trabajando en el año 2022 con Green Mint, que me van a entregar, por supuesto, la huella para compensar y todo eso. Ojalá sea menor aún que el año 2021. Ingreso de prácticas sostenibles en el hogar, en la vida diaria. Yo no manejo un auto de combustión desde septiembre del año pasado, por un propósito finalmente. Y el libro es un libro para niños que se llama Consume y Consciente al Rescate del Planeta, que es un libro que habla de dos
personajes, dos niños que son muy amigos, pero es como el típico hincha del Colo y de la U, que son muy amigos, pero llega el clásico y ya dejan de ser amigos por esos 90 minutos, porque cuando hablan de medio ambiente, claro, Consume es un niño muy consumista, un niño muy derrochador, un niño que no le importa nada, la basura, obviamente una historia familiar similar, y Consciente es un niño muy consciente por el cuidado del medio ambiente, perdió a su padre en un fenómeno climatológico extremo, su mamá es la señora recicladora, recicla, composta, todo. Entonces la idea es, en las aventuras de estos niños, ir mostrando distintas temáticas, qué es lo que es la crisis climática, qué es lo que es el calentamiento global. Consciente le trata de ir mostrando, Consume, que todo lo que ve en la calle, contaminación, basura, es culpa nuestra, y por más que nos duele y digamos, chuta, pero ¿cómo hacer todo culpa mía? Bueno, lamentablemente eso sí, no mía, ni tuya, ni de Hernán, ni de las personas que están conectadas, pero sí como un global que se llama humanidad. Por eso es súper importante lo que le decía hace un rato. Yo siempre invito a la gente a dejar de mirarnos el ombligo, porque por muchos años nos hemos hecho eso, solamente mirando nosotros mismos y extrañar o dejar de lado todo lo que hay alrededor. Y en este planeta hay más especies que también están siendo muy afectadas, y hay ecosistemas que también están siendo muy afectados por lo que es la crisis climática. Gianfranco, nosotros hemos visto últimamente grandes, como tú planteabas, catástrofes de todo tipo, y aludes, inundaciones, incendios, incluso una erupción volcánica submarina que nos sorprendió a todo el mundo, ¿no es cierto? Cada uno de estos fenómenos, por supuesto, tiene su distinto nivel de impacto, su distinto nivel de gravedad, sus implicancias, pero desde el punto de vista climático, ¿hay alguno de ellos que como que es un síntoma muy crítico en esta crisis climática, así como en una enfermedad, un determinado aparición de una causa, ¿no es cierto?, puede como indicarte que la enfermedad es gravísima? ¿Hay alguno en particular que para ti representa como algo, un fenómeno especialmente crítico o de impactos muy insospechados? Sí, a ver, yo separaría un poco lo que son los fenómenos más tectónicos o más eruptivos de los fenómenos hidrometeorológicos, porque en realidad no hay nada comprobado que te indica que la crisis climática pueda aumentar las erupciones volcánicas, puede aumentar los sismos, por ejemplo, los terremotos. Son cosas que, si bien están conectadas, en este caso no hay un, como dicen por ahí, oye, tembló, va a temblar y cambió el clima, o oye, está cambiando, está raro el ambiente, va a temblar. No, no hay nada que esté comprobado, pero sí, al menos de los fenómenos de origen hidrometeorológico, a mí me preocupa mucho el estado actual, por ejemplo, de los huracanes, que si bien nosotros no tenemos en Chile, en otras partes del mundo, como es Estados Unidos, como es Europa, los tifones en el caso de India, de Asia, perdón, han aumentado sus niveles en los últimos años. El caso de las inundaciones también en algunas partes del mundo, y la otra cara de la moneda, porque los tornados, los huracanes, las inundaciones es un fenómeno visualmente muy llamativo y que impresiona mucho. Pero por otro lado, nosotros, por ejemplo, en Chile estamos viviendo un fenómeno que, si bien no llama mucho la atención visualmente porque no tiene nada bombástico, pero que genera una gran repercusión y un gran carcome día a día, que es la llamada sequía, y estas mega sequías que estamos viviendo. Italia, por ejemplo, está viviendo una mega sequía también muy importante, similar a la de Chile. Yo creo que son fenómenos que sí están diciendo que algo está pasando, sobre todo que son fenómenos que no se habían repetido, que no habían ocurrido de las dimensiones. Ya dijimos que la Organización Meteorológica Mundial dijo que la sequía de la zona central de Chile es la más impactante de los últimos 1000 años. Eso algo te está diciendo, y yo creo que es algo que tenemos que ponerle atención. Bueno, Gianfranco, nos deja bastante preocupados, pero también debemos ocuparnos, ¿no es cierto? Hoy día nos acompañan muchos representantes de nuestras empresas socias que sin duda tienen un gran interés por contribuir, tienen una gran preocupación por en el interior de sus empresas llevar a cabo programas, políticas, reducción de emisiones, tal como tú mencionabas también, apuntar hacia una economía circular que va eliminando los desechos, un fenómeno también y un aspecto que contribuye también a las emisiones de manera preocupante. Así que muchísimas gracias por tu charla de hoy, que nos ha clarificado muchísimo los fenómenos y que nos ha dado datos concretos que yo creo que son fundamentales para sensibilizarnos. Una vez que estamos sensibilizados, es mucho más posible producir ese impulso que nos haga actuar, que nos haga reaccionar, tal como tú mismo lo has hecho con tu medición de tu huella de carbono. Ojalá que cada uno se preocupe también de esto y en su empresa, ¿no es cierto?, contribuya a sensibilizar cada vez más. Así que muchísimas gracias, Aguas Andinas, Hernán, Joanet,
al equipo de Pacto Global y muy en especial a Gianfranco Marcone, que nos ha acompañado hoy día, y a cada uno de ustedes, que esperamos esta charla haya sido clarificadora y muy motivadora también para continuar trabajando en pos de la acción climática. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, que estés bien. Chao. Chao.